Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es AMD. Mi nombre es Abril Cruz y el tema que hoy nos ocupa es el éxito del manejo económico de algunos países. ¿Por qué existen países con un mayor desarrollo económico y por qué existen países subdesarrollados o con un manejo económico menos exitoso? Bien, para dar una respuesta a las preguntas antes planteadas, debemos en primera instancia analizar los diferentes modelos económicos utilizados en los países del mundo. Sin embargo, antes de entrar en materia, es importante recordar que la economía es la ciencia social que estudia las leyes de producción, distribución, circulación o consumo de los bienes materiales para satisfacer así las necesidades de una sociedad. Asimismo, la economía se divide en los siguientes tipos. Primero tenemos a la economía tradicional, que se basa en individuos y no muestra constantemente un grado de división de trabajo y de especialización. Después tenemos a la economía de mando. Aquí es donde el gobierno se encarga de controlar casi la totalidad de las actividades económicas. Después tenemos a la economía de mercado. Este está regulado por las mismas personas y por la famosa ley de oferta y demanda. Y por último a la economía mixta, donde tiene un tipo de mezcla de economía de mercado y sistema económico de comando. Aquí las economías de mercado se basan en una fuente reguladora y un control gubernamental, por ejemplo las empresas de bienes y servicios. Una vez conociendo los diferentes tipos de economía, daremos un breve repaso a los sistemas económicos. Como bien ya sabemos, tenemos al capitalismo, socialismo y comunismo. Cada uno de los sistemas económicos antes mencionados toma como base los tipos de economía para establecer sus principales lineamientos, como por ejemplo, el socialismo se basa en una economía de mando y el capitalismo en una economía de mercado. Entonces, ¿en qué radica el éxito o el fracaso del modelo económico de cada país? La respuesta no puede estar basada en el tipo de modelo económico, ya que actualmente existen países desarrollados con modelos económicos socialistas, como China y Rusia, y países desarrollados con modelos económicos capitalistas como Estados Unidos. También existen países en desarrollo en Latinoamérica con ambos tipos de modelo económico. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Desde nuestro punto de vista, si bien parte del éxito depende del modelo económico establecido en cada país, lo más importante es la disciplina con la que se ejecuta dicho modelo, la fortaleza en sus instituciones, los mecanismos de supervisión, el manejo de las finanzas y la transparencia. Este sistema económico permite a las empresas o actores privados volverse extremadamente poderosos, especialmente si poseen recursos valiosos para la economía local. Pero bueno, para darle más profundidad a este tema, los dejo con el experto en economía, mi compañero Axel Marrufo. Buenos días, soy Axel Marrufo y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los países desarrollados. Y se preguntarán, Axel, ¿de qué me estás hablando? Primero hay que entender qué es un país desarrollado. Y aquí se los vamos a mostrar. Síganme. Un país desarrollado es aquel que ha alcanzado un alto índice de desarrollo humano, es decir, de estándares de vida, como la educación, ingresos per cápita, esperanza de vida, entre otros indicadores. Asimismo, como de crecimiento sostenido en las áreas económicas, humanísticas e industriales del país. Cabe mencionar que toda esta información es recopilada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como mencioné hace un momento, un país depende de ciertas características que la convierten en un país desarrollado, características las cuales vamos a ver ahora mismo. Por lo general, un país desarrollado es aquel que tiene una elevada industrialización, es decir, que su industria está tecnológicamente avanzada, pero más importante aún es que los productos que maneja, como los minerales o productos agrícolas, pueden ser exportados, brindándoles así una ganancia económica muy significante. Otra característica es que cuentan con sistemas financieros estables, con una banca próspera que cuenta con amplios recursos económicos, la cual invierte en diferentes ramas dentro y fuera del país, lo que se ve reflejado en un alto desarrollo económico. En otra sección muy importante, tenemos que la población de estos países cuenta con un alto grado de escolaridad, siendo una buena parte de esta la que ha cursado los estudios básicos de preescolar, primaria y secundaria, y niveles medios, como lo son el bachillerato. Por consiguiente, un gran número de la población cuenta con título universitario, y no solo eso, sino que también cuenta con un empleo. Y por último, una parte fundamental para ser considerado un país desarrollado es la infraestructura con la que cuenta el país. Como por ejemplo, contar con los servicios básicos como lo son el agua potable, la energía eléctrica y los servicios médicos. Pero lo que hace la diferencia son los servicios de telefonía, internet, transporte público moderno, servicios policiales y otro servicio el cual haga sentir a la población segura y atendida. Y seguro se están preguntando, ¿pero cómo es que esos países pudieron llegar a tener todas esas cosas? Bueno,
Hay algo que se llama modelos económicos, y hay varios de ellos, y dependiendo cómo se aplique el que se elija, resultará en un auge económico para el país o el estancamiento del mismo. Generalizando, la mayoría de los países desarrollados optan por seguir el sistema económico de capitalismo como modelo a seguir. Esto quiere decir que la propiedad privada se respeta, dándole la oportunidad al individuo de crear riqueza y poder para así ayudar al desarrollo económico del país. Y estarán diciendo, sí, muy buena información y todo, Axel, pero ni siquiera me has dado un ejemplo de un país desarrollado. Ah, bueno, la espera ha terminado. Con ustedes, los países desarrollados. Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Singapur, Canadá, Finlandia, Noruega, Irlanda, para acabar con Hong Kong y muchos más. Países en vías de desarrollo. ¿Qué son los países en vías de desarrollo y cómo podemos identificarlos? La economía de los países en desarrollo se encuentra en un estado de transición entre el subdesarrollado y las economías plenamente desarrolladas. Gran parte de estas naciones pertenecieron anteriormente al grupo de los países subdesarrollados. Un país en subdesarrollo podría ser considerado en vías de desarrollo cuando supera un determinado nivel de desarrollo humano por encima de 800. Tiene una renta per cápita generalmente superior a los $8,000. Buen día, me presento, soy Natalia Alonso, damos continuidad al tema. Pero bueno, ¿cómo puede llegar de pasar a ser un país subdesarrollado a ser un país desarrollado? ¿Cómo se logra esto? ¿Qué debe hacer el gobierno y la gente de un país para alcanzar un nivel mayor de riqueza? Bueno, pues hay 4 principales cosas que deben ser logradas dentro de un país para que éste pueda ser considerado desarrollado. La primera sería parar la corrupción en las instituciones. Para que un país sea rico, debe tener instituciones confiables. Estos incluyen cárceles, tribunales, bancos, pero sobre todo el gobierno. Si la gente es corrupta en estas instituciones, es casi imposible servir verdaderamente a la gente que se rige bajo ellas. Si la gente de una nación no está siendo tratada de manera justa por quienes tienen autoridad sobre ellos, toda la estructura, desde los ciudadanos al presidente, no alcanzará ninguna forma de prosperidad porque la gente no creerá en ello. Mejorar la fuerza educacional. Si comparas los estándares de educación y las fuerzas laborales capaces en países predominantemente pobres, encontrarás una correlación positiva. Si generación tras generación se crece con la educación inadecuada, la mano de obra tendrá niveles severamente altos de desempleo. Un país no puede llegar a ser rico si no hay una reforma educativa sólida, o si la estructura de la fuerza laboral en su lugar tampoco lo es. Sin estos, los ciudadanos no pueden traer a su casa salarios decentes para los que se necesitan para pagar impuestos que tal vez también ayudan al desarrollo educativo. Según estadísticas de The Richest News, los países más pobres del planeta a partir del 2015 también comparten los puntajes más bajos en los sistemas educativos. Infraestructura y telecomunicaciones de alto grado sería nuestro tercer punto a tratar. Si echas un vistazo a cualquier otro país desarrollado, como hoy en día lo son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o por ejemplo Australia, todos tienen una infraestructura de alto grado y bases de datos de telecomunicaciones muy bien desarrolladas. Infraestructuras que incluyen carreteras, edificios como hoteles y fuentes de alimentación que son necesarias para que un país y su economía funcionen eficazmente, cosa que los países subdesarrollados no tienen hoy en día. Y por último tenemos la fuerza militar. El militar es sin duda el aspecto menos importante en una nación que apenas está en desarrollo, ya que en esta etapa hay menos amenazas a una invasión en comparación con un país desarrollado. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que tiene el ejército más grande y reconocido a nivel mundial en la historia de nuestra especie, y están más que dispuestos a prestar asistencia militar a los países de baja invasión. Por lo tanto, cuando en la etapa de desarrollo de la infraestructura y una economía operable, un ejército no debe ser prioridad absoluta, pero debe estar en la mente de los líderes, ya que esto ayuda muchísimo a tener seguridad nacional en esencias para cualquier país para alcanzar una mayor prosperidad. Los países pobres son mucho más propensos a tener problemas de delincuencia internos en los países que los ricos, porque hay una falta de orden público debido a la facilidad de corrupción. Y bueno, para concluir, podemos notar que el desarrollo de un país dependerá muchísimo de su infraestructura y de la economía interna, ya que la infraestructura y el desarrollo económico de un país son aspectos que se deben vincular directamente y tienen como objetivo una mejora para la sociedad. Como hemos visto, en general los países buscan ser competitivos y convertirse en referentes mundiales en uno o varios rubros, pero para ello deben proporcionar el desarrollo de diferentes áreas y campos. Y hablando de la economía interna, podemos destacar que ya sabemos que se deben depender de principalmente 3 tipos de actividades. Las primarias, que es la explotación de los recursos naturales, la secundaria, que es la transformación de bienes, y las terciarias, que son la distribución de estos bienes. Y bueno, así es como terminamos de abordar nuestro tema el día de hoy. Muchísimas gracias por mantenerse informados junto a nosotros y nuestro equipo de noticieros. Les deseamos un buen día y nos vemos en la próxima.